Desenredades, el podcast de l'Observatori del Deute en la Globalització, per estirar del fil i transformar el món en xarxa. Hola, hoy es 6 de noviembre y Trump ha vuelto a ganar la presidencia de los Estados Unidos de América. Esta segunda victoria electoral parece que le pilla con doping y el panorama que plantea es aún más peligroso tanto para la población estadounidense como para el panorama internacional. A raíz de la victoria de Trump, podríamos hablar de cómo impactará en el genocidio que está cometiendo Israel en Gaza, en la vulneración de los derechos sexuales y reproductivos de mujeres e identidades de género no binarias, en la población migrada en Estados Unidos, en el posible aumento de las armas de fuego en el continente americano. Pero hoy nos centraremos en las implicaciones de este resultado electoral en la emergencia climática que atravesamos. Trump promueve políticas de ultraderecha y negacionistas climáticas, que, como tristemente sabemos, tienen consecuencias fatales. A finales de este octubre, una dana arrasaba l'Horta Sud de València, un fenómeno meteorológico agravado por la emergencia climática. Se llevaba por delante pueblos enteros, sus vecinas, sus medios de vida, sus memorias, todo. Enviamos mucha fuerza y mucha solidaridad al País Valencià y a todos los territorios de la península que están sufriendo los impactos de esta dana. Han sido nefastas las decisiones políticas del gobierno en el País Valencià. El gobierno de derechas con la ultraderecha ha facilitado un escenario caótico y dramático al desoír los avisos de la Agencia Estatal de Meteorología y no dar la alarma a tiempo. Hay miles de personas afectadas y, sobre todo, centenares de muertes que podrían haberse evitado o por lo menos reducido. Una gestión del desastre descoordinada, insuficiente y negligente. En Valencia y en otros municipios se han convocado manifestaciones en denuncia de esta gestión política, exigiendo responsabilidades. Valencia seguirá en las calles porque la población entera se ha volcado a responder para salvar la vida de sus vecinas. En medio de todo este barro, además, literal y metafórico, rebrota la pandemia del fascismo. La extrema derecha ha activado la maquinaria para usar propagandísticamente estos hechos trágicos y extender bulos. Por ejemplo, el rumor falso de que las inundaciones se deben a la demolición de represas. Precisamente el negacionismo y el retardismo climáticos están detrás de las causas de esta dana desmedida. Soy Ana Selma y hablaremos de todo esto con Miguel Urbán y con Claudia Custodio. Hola Claudia, hola Miguel, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas. ¿Cómo estáis? Miguel Urbán, para quien no le conozca, es activista y político, exdiputado del Parlamento Europeo y autor del ensayo Trumpismos, entre otras obras. I Claudia Custodio és investigadora experta en justícia climàtica de l'Observatori del Deute en la Globalització, l'ODG. Bueno, ¿cómo lleváis los resultados? Porque estamos grabando justo el día en que se ha sabido cómo está el panorama político en Estados Unidos, definitivamente se ha sabido. Bueno, la verdad es que el panorama es bastante deprimente, ¿no? Se ha empezado este noviembre entre el desastre de Valencia, ¿no? Si es que se puede llamar desastre o catástrofe o como tengamos que llamar esta tragedia. Y la victoria de Trump, ¿no? Pues bueno, auguran un futuro que habrá que hacer mucho trabajo. Sí, a ver, no por menos esperada, no deja de ser, pues, bueno, un mal trago, ¿no? Yo creo que además no ha sido cualquier victoria, estamos hablando de una victoria bastante aplastante. Los republicanos consiguen no solo la Casa Blanca, sino que consiguen la mayoría en el Senado, en el Congreso y ya tenían la mayoría en el Tribunal Supremo. ¿Qué significa esto? Que Trump, a diferencia del 2016, va a gobernar sin ningún tipo de cortapisa ni, podríamos decir, balance democrático institucional, ¿no? Esto significa que puede aplicar aún más, una agenda aún más agresiva de lo que ya había aplicado en el 2016. Y si en el 2016 fue una sorpresa, en cierta medida, y alguna gente habló de un accidente, yo creo que ahora mismo esta victoria debería de ser catalogada como un poco la conclusión lógica de la crisis de régimen en la que nos encontramos. Claro, yo quería preguntarte, Miguel, a partir también, ¿no?, de este libro de Trumpismos, ¿cómo explicamos esta victoria, ¿no? Porque sí que es cierto que ha sido un personaje muy popular durante mucho tiempo y que tenemos otros casos, tenemos a Milei recientemente, ¿no? Pero igualmente este presidente electo venía de unos procesos judiciales, venía de unas acusaciones graves de violencias sexuales, venía de toda la gestión anterior en la que, bueno, hubo bastantes críticas. Entonces, ¿cómo se explica que haya vuelto a ganar? Bueno, yo creo que habría unas explicaciones coyunturales y otras explicaciones que tendrían un elemento más estructural, ¿no? Y yo creo que esto es el elemento principal. Evidentemente, en lo coyuntural, yo creo que podríamos decir que Trump ha conseguido
mantenerse como una expresión de voto de protesta, de cierto voto anti-establishment, y en cierta medida representa un poco el cambio de época en el que nos estamos encontrando y que yo creo que nos está costando ver, ¿no? Eh, Gramsci siempre decía que entre cuando lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer, había monstruos. Bueno, pues estos son sus monstruos. No solo es Trump, es el propio Elon Musk, en donde esta campaña además ha sido especialmente peligrosa por el elemento plutocrático que ha desarrollado con la entrada de la persona más rica del mundo directamente, no solo a hacer política, que siempre han hecho política, pero en primera persona y además desde el poder corporativo, incluso comprando votos, ¿no? Yo creo que es una verdadera barbaridad que esto se haya permitido, ¿no? Evidentemente, la campaña de Kamala Harris ha sido un desastre, no tenía una orientación adecuada, no ha sabido, yo creo que ha intentado hacer un revival juvenil de la campaña que ya fue derrotada de Hillary Clinton en su momento, y estos serían, con otros muchos, evidentemente, los elementos más coyunturales, ¿no? Trump consigue mantener su base electoral prácticamente estable desde el 2016 hasta ahora, y además en esta elección le araña voto teóricamente a bases tradicionalmente demócratas, ¿no? Estamos hablando de población negra, de población latina, de una serie de sectores que tradicionalmente, incluso por ejemplo, de todo lo que sería la población universitaria, clase media, que tradicionalmente ha votado más a demócrata. Los datos siempre provisionales, hay que ver que estamos todavía muy temprano, aportan que no solo mantiene su base electoral intacta, sino que además le roba a Kamala. Y Kamala, a diferencia del 2020, pierde prácticamente entre 16 y 18 millones de votos, lo sabremos con el recuento final, de gente que se ha abstenido. O sea, que no ha sido apelada por la campaña de Kamala Harris, que al final lo que ha demostrado es que en un momento de crisis de régimen capitalista, la lógica del mal menor no funciona. Porque al final, la lógica del mal menor es seguir en este mundo, en esta sociedad de crisis, de pánicos y de miedos que genera a una parte fundamental de la población. ¿Cuáles son para mí las causas estructurales que explicarían no solo la victoria de Trump, sino también esta ola reaccionaria de Milei, Bolsonaro, Meloni, Orbán y tantos otros, ¿no? Modi en la India, no podemos olvidarlo, ¿no? Justamente que estaba el señor Sánchez haciéndose fotos con uno de los dirigentes asiáticos más importantes de la extrema derecha, por no decir el más importante. Para mí, no se puede entender sin comprender y analizar esta crisis de régimen y cómo esta extrema derecha lo que intenta es un intento de estabilizar esa crisis de régimen. Una crisis de régimen capitalista que fundamentalmente es la conjunción de dos crisis. Una crisis de gobernanza neoliberal y cómo ha saltado por los aires toda la estructura de gobernanza liberal después de la Segunda Guerra Mundial hasta ahora, y su mutación, evidentemente, cada vez más autoritaria. Estamos ante un autoritarismo global que atraviesa el conjunto de la política, no solo a la extrema derecha, y yo creo que esto es muy importante tenerlo en cuenta, en donde este neoliberalismo autoritario se está comiendo la democracia. Directamente la está asfixiando, se la está comiendo. Y la otra gran crisis, la crisis que lo cambia todo, la crisis ecológica y la crisis climática. La crisis ecológica ha acabado con la última utopía que quedaba viva de la modernidad, la utopía capitalista, la del crecimiento sin límites. La crisis climática y la crisis ecológica ha demostrado que es imposible un sistema de crecimiento sin límites. Eso significa que es imposible el propio capitalismo. Y es que el capitalismo había construido una tríada, que era crecimiento es igual a progreso y crecimiento y progreso es igual a futuro. Un sistema o el sistema capitalista cancelado su lógica de crecimiento sin límites es la cancelación de la propia capacidad de imaginar el futuro. Somos incapaces de imaginar un futuro que no sea crecimiento y que no sea progreso. Ante esto, se genera una serie de pánicos, de miedos, de inseguridades
azuzados además por las propias inseguridades que genera el sistema neoliberal capitalista, en donde la extrema derecha lo que aporta son seguridades. No es imaginar el futuro, sino regresar al pasado. Total. Lo que nos propone es regresar a un pasado de seguridades conocidas, en donde yo puedo entrar al centro de Madrid quemando toda la gasolina que quiera. ¿Quién me lo va a prohibir? ¿Dónde está el cambio climático? Que no lo veo. ¿Quién me va a decir que en el campo no puedo utilizar todo el pesticida que quiera si es mi campo? Unas seguridades conocidas donde la familia heteropatriarcal no ha sido cuestionada, donde las diversidades sexuales siguen encerradas en los armarios. Esa seguridad previa a la crisis del 2008, de ese capitalismo triunfante de Fukuyama del final de la historia. Ahí, Claro. esas seguridades es donde nos quiere llevar la extrema derecha. Por eso creo que estamos ante una lógica de autoritarismos reaccionarios. Sin entender esa crisis de régimen, sin entender cómo se está respondiendo para intentar estabilizarla por parte de estos autoritarismos reaccionarios, no podemos entender por qué gana Trump. Y nos llama la atención. Pero si Kamala le apoyaba a todo el mundo, los artistas, si había hecho un gran debate. No va de esto. Estamos ante problemas estructurales. Y la lógica del mal menor en este momento no sirve. Totalmente. Y antes, sí, la verdad es que justo estaba pensando en esto, ¿no? Como la idea de volver a un pasado mejor, a ese pasado que en realidad acaba siendo muchas veces mitológico, porque no ha existido realmente, pero que también, por ejemplo, hoy Santiago Abascal hacía un tuit acusando a Van der Leyen de mentir al decir que la Dana era consecuencia del cambio climático y al final, ¿no? Como todas estas ideas de nos mantenemos, o sea, vamos a no cambiar nada porque al final tenemos que parapetarnos en mantener el status quo, pase lo que pase, se nos lleve por delante una riada o no, y que en parte también está vinculada a esta idea de los bulos, ¿no? De que no ha sido el cambio climático, es la secta climática la que está promoviendo que lo que ha pasado en Valencia o está pasando en otros territorios, en otros puntos del territorio del Estado español, no tiene nada que ver con una emergencia climática. Sí, mira, sí. Por ejemplo, aterrizando, Trump en el discurso de victoria de hoy volvía a utilizar el volver a hacer grande América otra vez. Sí. Volveremos a ser un imperio. ¿Qué elemento más de vuelta al pasado, ¿no? ¿Qué elemento más reaccionario que volver a hacer grande el imperio norteamericano? ¿Cuáles las explicaciones de la extrema derecha con la Dana? El día después, justamente, de la catástrofe y la tragedia en Valencia, lo que venían a decir es que Franco se vivía mejor. Las presas, los pantanos. O sea, un elemento reaccionario de vuelta al pasado y autoritario, ¿no? Figura fuerte, autoritaria, no democrática, ¿no? En donde decía, bueno, Franco nos protegió. Franco construyó pantanos, construyó un plan para evitar lo que ha pasado. Y ha sido la secta climática la que ha eliminado las salvaguardas que creó ese padre de la patria, ¿no? Ese padre de todas nosotras que nos quería proteger, ¿no? Esa lógica es una lógica profundamente autoritaria y profundamente reaccionaria. Cuando vimos la polémica con el tema, con la presidencia de México, en donde veíamos a la extrema derecha recuperando a Cortés, ¿no? Esos carteles que ponían ni genocidas ni esclavistas, héroes y santos, ¿no? O sea, todos estos elementos que pueden parecer incluso a veces hasta cómicos, histriónicos, de otra época, realmente conectan con una necesidad de seguridad conocida por la población muy importante. Y esa es su gran victoria, en cierta medida. Y la incapacidad que estamos mostrando desde lo que sería la izquierda, especialmente institucional, de ofrecer seguridades alternativas que puedan proyectarse en el futuro. ¿Cuáles son los dos grandes enemigos del movimiento reaccionario y de la extrema derecha? El movimiento feminista y el movimiento ecologista. ¿Por qué? Porque tanto el movimiento feminista como el movimiento ecologista plantean una propuesta de futuro. Nos plantean una propuesta de futuro de cómo superar la crisis actual.
Bueno, y además Y no lo hay nada que hacen... teme más un reaccionario que alguien que tiene la incapacidad de proyectarse, de imaginar, de pensar un futuro más allá del capital. Claro, y que además lo hacen, o sea, todas estas propuestas de futuro en muchas ocasiones son desde alternativas que ya están pasando, no son utopías simplemente imaginadas, sino que es recuperar esfuerzos o proyectos comunitarios, mirar un poco hacia maneras de tecnologías que sean más slow, ¿no? Más lentas, más no tan dependientes de tropecientos mil microchips y tierras raras y demás. Bueno, y que directamente ponen en cuestión este modelo de crecimiento, ¿no? Uh-huh. Imposible, como has dicho, ¿no? Lo que comentabas, pero al final que se aferra, ¿no? También la extrema derecha, ¿no? O sea, y por tanto, ¿no? Digamos que plantan cara con su discurso, ¿no? A lo que sería el modelo de acumulación de capital, que al final es el que defiende Trump y es la forma con la que consigue, bueno, o sea, en parte, ¿no? Además de ser un problema estructural, pero que también ha conseguido todos estos apoyos, ¿no? Incluyendo a millonarios como Elon Musk, como decíamos, por eso, ¿no? Porque está protegiendo los intereses de unas élites bueno, muy enriquecidas, ¿no? Con ese sistema justamente que defienden a toda costa. Sí, al final este apoyo también nos lo quería comentar un poco como a las dos, así que me va genial hacer este enlace de cómo el poder corporativo, ¿no? O sea, estamos hablando de unos resultados electorales, pero que en el fondo están absolutamente ligados con un poder corporativo, con un poder, pues, de unas élites, de una porción muy pequeña de la población planetaria, que al mismo tiempo es muy responsable de toda esta emergencia climática y que está siendo gran parte de las causantes, ¿no? De lo que estamos viviendo. Y nos encontramos en que estos resultados electorales se dan justo en el momento en que se va a celebrar la COP29, que no sé si, Claudia, nos podrías explicar un poquito más como en un resumen qué es la COP29 y qué implican, o sea, bueno, en qué lugar queda la COP después de estos resultados electorales, dónde se acaban tomando realmente las decisiones, en este encuentro o no sé, entre Donald Trump y Elon Musk, espero que no, por favor. A ver, muy resumidamente, ¿no? La COP29, ¿qué es esto? Pues es la cumbre del clima que se celebra anualmente desde hace casi 30 años, ¿no? En que se encuentran, ¿no? Todas las partes, que son prácticamente todos los países del mundo, 198 partes, para supuestamente abordar el problema, que es el calentamiento global, y acordar medidas para hacerle frente. Esto es lo que sería la COP, ¿no? Cada año se abordan unos temas distintos, supuestamente porque se llegan a unos acuerdos, se trabajan otros, y este año concretamente lo que hay que abordar es el tema de la financiación climática, es decir, quién va a pagar, ¿no? Y cómo o sea, quién va a pagar los impactos que está teniendo el cambio climático, ¿no? Ayudar a estos países que están más impactados, ¿no? Y a financiar las medidas necesarias para abordar la raíz del problema. La pregunta, ¿no? Si es que realmente el futuro del clima se decide en esta cumbre o no, o si se decide no en Estados Unidos ahora que no, porque es uno de los países que, bueno, uno no, es el país, ¿no? Que históricamente acumula más emisiones de CO2, de dióxido de carbono, o sea que es, podemos decir, el mayor responsable, ¿no? Del calentamiento global si tenemos una mirada histórica. Y a pesar de esto, ¿no? Pues como hemos visto ahora ha ganado, ¿no? Trump, que es un negacionista abierto, ¿no? De la realidad que es del cambio climático, ya no decimos de las formas de abordarlo, pero que directamente niega su existencia o que sea una preocupación para la humanidad o por lo menos para la ciudadanía de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, para la COP, ¿qué significa eso, no? Bueno, en primer lugar, es verdad que el espacio en sí de la cumbre del clima, ¿no? De la COP es un espacio que desde hace años está muy deteriorado por su incapacidad de conseguir acuerdos vinculantes que realmente aborden la raíz del problema, ¿no? O sea que ya debemos decir que es un espacio que tiene pues muchas, bueno, que no funciona o no está consiguiendo los objetivos por el que se fundó, ¿no? En primer lugar y por el que existe, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que sigue siendo un espacio en el que se encuentran 198 países para hablar del problema global, por lo menos reconociendo, ¿no? La existencia de este problema y que hay que abordarlo de forma coordinada entre todos estos estados, sin entrar en si el estado es bueno, la mejor forma de gestionarlo. Entonces, yo creo que de forma más inmediata es evidente que, ¿no? Que el cambio de gobierno de Estados Unidos, ¿no? Que sea Trump quien vaya a tener el gobierno a partir de, bueno, hasta que se haga, ¿no? Hasta que empiecen con el cambio de gobierno va a ser 2025 ya, o sea que en realidad en esta COP la delegación que vaya a ser en representación de la administración de Biden.
O sea que en lo más inmediato yo creo que no va a tener un impacto tan relevante, ¿no?, en lo que sería esta COP, pero sí, obviamente, en el futuro de lo que sería cómo se aborda el problema del cambio climático a escala global, ¿no? También es verdad que Trump ya ha dicho, ¿no?, en su programa electoral de más de 900 páginas, ¿no?, que deslegitima constantemente, ¿no?, cualquier acción encaminada a abordar el problema del cambio climático. Pues lo que es especialmente preocupante, ¿no?, es que Trump, ¿no?, ya ha anunciado en su programa político y en muchísimos de sus discursos durante la campaña electoral, ¿no?, es su intención de salirse, o sea, no él, sino de sacar al país, ¿no?, Estados Unidos, de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático y del Acuerdo de París. De hecho, recordemos que ya no hizo ese ademán, ¿no?, de salirse del Acuerdo de París, que luego Biden pues dijo no, Estados Unidos no se sale, sino que vuelve a entrar, pero claro, hacer este paso no mayor de salirse de la Convención Marco, ¿no?, de Naciones Unidas sobre Cambio Climático es algo, bueno, con mucho más impacto, y que si realmente se logra hacer, que no está claro porque puede que haya complicaciones, ¿no?, por la vía legal, pero que si realmente consigue sacar a Estados Unidos de este acuerdo global, que luego sea mucho más difícil volver a entrar si hubiera otra vez, ¿no?, una administración demócrata en los Estados Unidos, porque seguramente tendría que pasar por el Senado y esto pues es mucho más complicado. Claro, una administración más afín, por lo menos, a mantener los acuerdos en pos de revertir la emergencia climática, digamos, ¿no? Claro, que se salga a Estados Unidos, ¿no?, como decía, que es el emisor histórico, pues es súper problemático, pero a la vez es verdad que no es tan fácil que Trump diga nos salimos, sino que para empezar, ¿no?, abandonar el protocolo de Kioto es muy probable que sea algo que sea luego retado en el juzgado y que esto tarde años en resolverse, ¿no? O sea, que no es que mañana Estados Unidos se salga de estos protocolos internacionales. Lo que sí hay son estudios que dicen que trataban de ver cuál sería el impacto en términos de emisiones futuras en la atmósfera si ganaba Trump o ganaba Harris, y obviamente pues preveían o siguen preveyendo, ¿no?, que haya ganado Trump significa muchísimas más emisiones en el corto término en la atmósfera, aunque si hubiera ganado Harris también habría habido muchísimas más emisiones de las que nos podemos permitir, ¿no? Pero lo que está claro es que con Harris hubiéramos estado mal, con Trump estamos peor. Claro, un poco lo que decía Miguel, ¿no?, de esta cosa del mal menor que también se ha visto. Yo pienso personalmente que quizás toda la implicación, toda la responsabilidad de Estados Unidos en el genocidio que está cometiendo Israel en Gaza seguramente ha sido un elemento de desmotivación muy fuerte para lo que nos pasa siempre, que la gente que vota críticamente acaba en muchas ocasiones absteniéndose porque necesita un voto de castigo en muchas ocasiones, ¿no? Antes de que vayamos hacia un poco al final, a ver si podemos hablar un poco también de esperanzas o de cosas que podemos hacer. Sí que me gustaría si, Claudia, nos pudieras decir como muy brevemente, en todo lo que son políticas de energía, yo entiendo que Trump apuesta más por los combustibles fósiles. Sí, al final su campaña, como decía, ¿no?, salirse de estos acuerdos internacionales, negar la existencia, la problemática del cambio climático, pasa por defender los intereses de la industria fósil abiertamente, ¿no? Hay la famosa frase, ¿no?, del drill, baby, drill, ¿no? Vamos a perforar, vamos a volver, ¿no?, a construir más gasoductos, vamos a extraer más petróleo dentro de los Estados Unidos, que al final no es opuesto a lo que ha hecho la administración de Biden en los últimos 4 años, porque se han extraído un montón de combustibles fósiles en los últimos años y no se han dejado bajo el suelo, pero es verdad que Trump lo anuncia más abiertamente y además quiere como expandirlo todo más, ¿no? Y esto es lo preocupante, ¿no? Además, ¿no?, como decíamos, ¿no?, relacionado es ¿no?, esta idea de libertad se vincula muchísimo al automóvil privado, ¿no? Y esta idea, bueno, pues eso, ¿no?, que todos los americanos tienen que tener su propio coche y poder, ¿no?, usarlo para lo que no sea necesario. Me parece interesante, ¿no?, esta nueva alianza, o como le queramos decir, ¿no?, con Elon Musk, que al final, al ser parte de las élites que gobiernan, pero que sí que al final el eslogan de su compañía, ¿no?, es energía limpia para los coches, un poco así, ¿no? Y bueno, es algo que, o sea, no estoy para nada defendiendo a Elon Musk, pero sí que es interesante que al parecer, ¿no?, como Trump pidió que
a las principales compañías fósiles que subvencionaran su campaña electoral y parece que no le dieron tanto dinero como tenía previsto y bueno, pues parece que Musk le ha dado más dinero y ha moderado un poco, eso sí, el discurso contra el vehículo eléctrico, que también era en inicios de campaña una de sus, Apuestas fuertes. Exacto. Ostras, qué curioso. ¿Cómo lo hacemos desde los movimientos sociales, desde el activismo, para combatir un poco esta internacional fascista que tiene muchos elementos en común, ¿no? Hay cosas que se replican aquí en el Estado español, que se espejan en lo que está haciendo Milei, se celebran y se abrazan, ¿no? Se envían tweets felicitándose mutuamente. ¿Qué nos podemos llevar de...? Os estoy pidiendo a ver si se os ocurre algún apunte esperanzador para terminar el día con un poco más de energía y para terminar este podcast también desde lo propositivo. A ver, yo creo que es un momento en donde hay que reconocer que se puede tener más preguntas que respuestas, y eso no es malo, ¿no? Yo creo que a veces hacer buenas preguntas ya es un paso. De hecho, una pregunta que está sobrevolando mucho es, ¿esto es una suerte de vuelta de los viejos fascismos? Claro, porque dependiendo del fenómeno al que nos enfrentemos, nuestras tareas serán unas o serán otras, ¿no? Yo creo que a día de hoy nos equivocaríamos si habláramos de movimiento fascista. Puede haber fascistas en su seno, pero creo que como movimiento no lo son. Es un grupo heterogéneo y creo que su definición se ajustaría más a lo que estaba hablando antes de autoritarismos reaccionarios. Segundo, el fenómeno no es nuevo. Llevamos en varios países, a lo mejor en el Estado español no, pero en Francia, en Italia, en Austria, en Holanda, ya ciertas experiencias. Lo primero que tendríamos que hacer es no cometer los mismos errores. O sea, hablar también de los errores que se han cometido y analizarlos. Decían que el ser humano es el único animal que tropieza 2 veces con la misma piedra, ¿no? Vale. Si eres de izquierdas, yo tengo el cálculo que unas 200, más o menos, ¿vale? No volvamos a tropezar en las mismas, veamos qué es lo que ha fallado mal. Y yo creo que aquí hay un elemento muy importante. Yo creo que si la extrema derecha plantea seguridades, aunque no sean seguridades racionales, lo digo porque en la izquierda siempre lo vemos todo desde el punto de la razón y estamos en un momento de pasiones, yo creo que tenemos que pensar cuáles son nuestras seguridades. ¿Qué seguridades ofrecemos nosotros como alternativa a la seguridad del autoritarismo, a la seguridad reaccionaria, a la seguridad de la barbarie, ¿no? ¿Cómo resignificamos un proyecto que suponga pensar más allá del capital, o sea, que nos permita vislumbrar un futuro de la humanidad más allá del capital? Lo digo porque si no somos capaces de imaginar un futuro más allá del capital, lo único que vamos a poder imaginar es el fin del mundo. Totalmente. Nunca el fin del capitalismo, por cierto, siempre el fin del mundo. Con lo cual toca reimaginar, toca construir utopías como una forma de construcción de un principio de esperanza del por qué luchar. Y de las utopías no se come, pero por eso es necesario también construir el mientras tanto, disputar el mientras tanto entre el hoy y el ecosocialismo. Y ese mientras tanto es experiencias de autogestión, experiencias de control de la economía, experiencias de apoyo mutuo, que estamos viendo en Valencia, que vemos en muchos lugares, que son micro experiencias, pero que nos permiten imaginar cómo debería ser y cómo podría ser una sociedad mejor. Nos tenemos que construir sobre este tipo de experiencias antagonistas con la lógica del capital y la lógica del máximo beneficio para unos pocos, para poder hablar del beneficio de la mayoría. Y yo creo que esto es un elemento central. El marxismo siempre decía que la principal contradicción era el capital-trabajo. Creo que a día de hoy la principal contradicción es el capital o la vida. Tenemos que proponer una propuesta que ponga la vida en el centro. Nuestra vida, la vida de nuestra gente, en el centro de nuestro accionar político. Claro, o sea, es muy en la línea de lo que decía Miguel, ¿no? En esta necesidad de poner la vida en el centro, ¿no? Y al final, pues entonces ver quiénes están
haciendo demandas, ¿no? Reivindicando, ¿no? Esa demanda justamente, ¿no? O sea, ¿qué necesitamos para la vida, ¿no? Y qué necesitamos para la vida, pues es, por ejemplo, una vivienda, ¿no? El movimiento por la vivienda, por ejemplo, o sea, ahora está haciendo un trabajo súper importante y súper difícil y en contra de todo mar y marea, pero que al final, ¿no? Pues es una forma también, ¿no? De luchar hacia aproximarnos a estas utopías, bueno, utopías, pero que deberían ser, ¿no? El futuro deseable para todas, ¿no? Y en términos de justicia climática, pues también es verdad que el movimiento climático ha estado muy tristemente tuvo un poco de, ¿no? de momentum, ¿no? Hace unos años que con la pandemia se vio muy afectado, ¿no? Y que ahora está muy debilitado, pero que no es por eso, ¿no? Menos urgente, ¿no? Poner, ¿no? Encima de la mesa en la salir a las calles para pedir justicia climática, porque al final lo que están pidiendo es poner la vida del planeta y de las personas en el centro, ¿no? Y ya sea, pues, pidiendo, ¿no? Medidas, ¿no? Para prevenir o frenar, ¿no? Fenómenos como la catástrofe, ¿no? Que ha pasado en Valencia y los desastres naturales que se van a venir encima, como es cuando hemos tenido la situación de sequía, ¿no? En temas de la gestión del agua, como es parar cualquier expansión de infraestructura fósil o de aeropuertos, ¿no? Que van completamente en contra, ¿no? de la transición que necesitamos, etcétera, ¿no? O como también pueden ser movimientos, ¿no? Que directamente piden el fin de los conflictos armados y los genocidios que se están llevando a cabo, como es el caso, ¿no? Ahora, evidente del pueblo palestino, ¿no? Son formas, ¿no? En las que podemos por lo menos activarnos, ¿no? Y empezar, bueno, por una parte, ¿no? Movilizarnos, ¿no? Y hacer de altavoz de estas demandas, pero también, ¿no? Pues tejer redes, ¿no? Construir alianzas para, ¿no? También fortalecer esta comunidad tan necesaria al final, ¿no? Pues en este panorama tan, bueno, sí, horrible que tenemos por delante, ¿no? Que también es muy importante, ¿no? Esta sensación de comunidad, ¿no? Y de no sentirnos solas y de, pues, ¿no? Construir en grupo, ¿no? Con las que tenemos a nuestro lado, ¿no? Pues Miguel, Claudia, muchas gracias. Muchas gracias también por escucharnos y nos vemos en otra ocasión, en otro episodio y espero que con un panorama un poco más ligero. Un abrazo grande, Miguel. Que vaya bien. Un abrazo gracias. a todas y Adiós, gracias. Claudia. I just wanna scream.